Bienvenidos y bienvenidas a Anatomía de un Libro. Soy Lisbeth Alvarado, jefa del Fondo Editorial Cayetano, y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a conversar con el doctor Rodolfo Salas Gismondi, que además es un autor de la casa. Así que bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No, gracias, Lisbeth. Es un placer estar acá, feliz. Estoy llano a cualquier duda, cualquier pregunta. Me encanta estar acá porque es el lugar donde he publicado mi primer libro. Y eso lo hace mucho más especial, ¿cierto? Absolutamente. Bueno, quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo así llegaste a la paleontología? ¿Fue una decisión? ¿Lo encontraste en el camino? Bueno, no decidí nada porque parece que alguien o algo, de alguna manera yo ya estaba como programado para ser paleontólogo. Desde que tengo 5 años, me gustaba la paleontología, me gustaban los fósiles, los dinosaurios, le pedía a mi mamá libros sobre dinosaurios y a esa edad yo ya decía, quiero ser paleontólogo. Me llamaba la atención, me daba mucha curiosidad estos animales que ya no existen, que solamente se encuentran a través de los fósiles, que se pueden conocer a través de huesos que están enterrados por millones de años. Todo eso me fascinaba y bueno, estaba decidido a ser paleontólogo desde muy niño. Hay otras personas que conozco que han llegado a la paleontología luego, ¿no? Que han aprendido sobre el tema y que les ha parecido interesante, etc. No, pero lo mío fue desde muy niño. ¿Y cómo así, durante todos tus años de experiencia, llega el momento de decidir publicar un libro o al menos escribirlo? Porque entiendo que no ha sido un proceso de la noche a la mañana. No, de hecho que no. Luego que yo ya me hice paleontólogo, entendí que en el Perú casi no había paleontología, ¿no? Los fósiles, cuando yo empecé, se contaban con los dedos de las manos, eran muy pocos y casi todos estaban fuera del país. Entonces, yo quería que los peruanos aprendan y conozcan la riqueza paleontológica del Perú. Así que muy temprano, cuando recién empezaba, tenía 20 años, 20 y tantos años, decidí escribir un libro sobre paleontología del Perú. Porque estos pocos fósiles que existían me parecían fascinantes a pesar de que eran muy pocos. Entonces escribí unas 10, 15 páginas y ahí quedó. No era muy prematura, ese proyecto era muy prematuro, no llegó muy lejos. Pero siempre estuvo ahí en mí tratar de lograrlo. E incluso tuve una experiencia con un paleontólogo norteamericano que cuando fui por primera vez a la Universidad de Florida en Estados Unidos, gracias a una beca para visitar una colección de fósiles, un paleontólogo estaba presentando su libro sobre los fósiles de Florida. Y me dedicó el libro, yo lo compré, me dedicó el libro y me dijo, ¿cuándo podré encontrar el libro Fósiles del Perú? Entonces, y lo tengo hasta ahora ese libro y esa dedicatoria, y esa frase me marcó porque de ahí en adelante siempre quise terminar un libro, hacer un libro y terminarlo. Bueno, pasaron muchos años, hice el doctorado fuera del país gracias a una beca franco-peruana, me especialicé en cocodrilos, regresé a la Universidad Cayetano Heredia y aquí presenté un proyecto para poder desarrollar paleontología. Y uno de los entregables de este proyecto de Prociencia era elaborar un libro. Bueno, entonces con ese dinero pude viajar a varias localidades del país, entre ellas Zacaco en Arequipa, Espinar en Cusco, e Iquitos en la Amazonía, en Loreto, y con toda esta información y la que ya existía sobre la paleontología, me puse a escribir este libro que fue recién publicado en 2024. O sea, tomó mucho tiempo, casi 4 años de escribirlo. No es nada fácil escribir un libro. Yo pensé, yo lo hago fácil, no sé qué. No. Y hay otra cosa, recuerdo cuando hemos estado haciendo el trabajo editorial, porque claro, hemos trabajado muy de la mano. Sí. Cuando hemos estado haciendo la contratapa, salió la idea de el libro es un viaje al pasado, es como comprarte un ticket. Exacto, sí. Un billete de avión hacia el pasado. Teniendo en cuenta esa idea que a mí me parece fantástica porque es como es,
¿hacia dónde viajamos con ese billete? ¿Hacia qué épocas? ¿Nos podrías decir épocas y lugares como para tener el panorama? Claro. Bueno, con este billete podemos viajar a la era de los dinosaurios o al inicio de la era de los dinosaurios incluso, porque los primeros fósiles de vertebrados del Perú tienen más o menos 240 millones de años. Y son unas huellas, unas pisadas de un animal que las dejó en la cuenca N, que estudié en 2010. Es un animal que caminaba bípedo. No era un dinosaurio, era probablemente un ancestro de los dinosaurios o un grupo cercano a los ancestros de los dinosaurios que caminaba corriendo en una costa, y estas pisadas se cubrieron con arena y luego se fosilizaron, se preservaron y pasaron millones de años hasta que alguien las encontró. O sea, podemos ver escenas muy, muy particulares, ¿no? Ir a conocer a este animal que por alguna razón pasó hace millones de años en este lugar. O luego podemos ver cuáles fueron los primeros dinosaurios que se han descubierto en el Perú, que son en la zona de Bagua. O podemos conocer acerca de la historia de los primeros cetáceos en el territorio peruano, en la zona de Ocucaje o de Sacaco, o cómo se originó la biodiversidad amazónica, ¿no? Eso hace 13 millones de años en las localidades del río Napo y de Iquitos. Entonces, es un viaje por casi todo el Perú. Está organizado sobre todo por regiones naturales, porque queríamos explicarle a los estudiantes, a los profesores, a todo el público, que estas 3 regiones naturales fantásticas que tenemos en el país se originaron hace millones de años. Toda esta diversidad y sus características, además que se originaron hace millones de años, se pueden contar a partir de los fósiles que están preservados en algunas localidades fantásticas de estos lugares. Entonces, es un viaje al pasado, pero además de ser un viaje al pasado, los fósiles son objetos del pasado traídos al presente, que eso es otra forma de ver este viaje, ¿no? Imagínate poder soñar. Yo usualmente sueño con el pasado, que voy a épocas pasadas, y trato de traer fósiles del pasado, huesos del pasado al presente, y obviamente no puedo, ¿no? Pero un fósil es eso, es un resto del pasado traído al presente, un tesoro, ¿no? Y este tesoro cuenta historias únicas. Algunas de ellas, como las que hemos incluido en el libro, son interacciones entre 2 animales que ocurrieron en el pasado. Uno que se comió al otro, un caimán que se comió a un perezoso. Bueno, como el de la foto, como el de la tapa, como el de la portada del libro, ¿no? Ajá. Es un hueso que encontramos en el río Napo, en la Amazonía peruana, que es un hueso de un perezoso, una tibia de un perezoso que tiene 46 marcas de dientes de cocodrilo. Y el autor de este asesinato, digamos, de esta cacería, fue un caimán gigante llamado Purusaurus. Este fósil lo estudiamos en 2020, lo publicamos en Biology Letters, una revista muy buena de Inglaterra, y la ilustración que está en la cubierta es justamente la escena que realmente ocurrió, ¿no? No estamos hablando de algo que pensamos que pudo haber ocurrido, sino que tenemos la evidencia de que esta escena ocurrió hace 16 millones de años en la zona del río Napo, en la Amazonía peruana. Y podrías decirnos, tú hablabas de las regiones, ¿no? De costa, sierra y selva. ¿Cuáles son los más representativos o alguno de ellos que se te venga a la mente por regiones que nos puedas decir? Ah, claro, por supuesto. De la costa podríamos pensar en las localidades de Ocucaje y Sacaco, que están en el desierto del sur del Perú. En este lugar se han encontrado animales increíbles, ¿no? Empecemos por el más icónico de todos los fósiles de vertebrados del Perú, Perucetus colossus, ¿no? De 39 millones de años de antigüedad, un animal que ha cambiado nuestra forma de ver la vida, porque podía ser uno de los animales más pesados de la historia de la Tierra en una época en la que no se sabía que habían animales tan pesados. También podría ser Peregocetus, que es un cetáceo primitivo con patas, que fue descubierto en la zona de Ocucaje por Mario Urbina también. En la zona de Sacaco hay 2 animales que son muy, muy fantásticos, muy interesantes. Uno es el perezoso acuático Thalassocnus, un perezoso que se hizo acuático porque la costa ya era semidesértica y encontró recursos vegetales para poder alimentarse en el mar. Entonces poco a poco se fue adaptando a la vida acuática hasta que este animal fue cambiando su anatomía y se volvió semiacuático. Entonces solo ha pasado en la costa peruana. Luego el Odobenocetops, que es un delfín que parece una morsa. Por eso Odobenocetops significa delfín morsa. Es un delfín
con cara de morsa. ¿Cómo es eso, no? Es que la evolución produce organismos sumamente extraños a nuestro entender y, por ejemplo, en este libro hay varios textos pequeños que le llamo inmersiones de 19 científicos entre extranjeros y peruanos muy destacados que nos cuentan un poco más en detalle historias de fósiles y de paleontología, de fósiles del Perú. Uno de estos es el que realizó un paleontólogo que fue mi mentor, Cristian de Muizón. Él llamó a este texto Cuando la naturaleza se divierte, para hablar de este perezoso acuático, por ejemplo, ¿no? Cuando la naturaleza se divierte, cuando la evolución se divierte, cuando suceden cosas particulares que las podemos ver a partir de fósiles y que nos llenan de fascinación. Entonces, bueno, de la costa podrían ser esos animales. De los Andes hay perezosos gigantes como los megaterios, que se han encontrado en diferentes regiones de los Andes, en cuevas, por ejemplo, ¿no? Y que vivieron hasta hace 12.000 años. O sea, convivieron con los primeros pobladores humanos. Y eso todo un tema de debate, cómo se extinguen estos animales, si son los humanos los que los llevan a la extinción, si son cambios climáticos. Bueno, ahí esbozo algunas ideas sobre cuáles son las causas posibles de la extinción de estos animales. Luego, un gliptodonte, que es un armadillo gigante que vivió en los Andes hace 5 millones de años en la zona de Espinar, que es el sur del Cusco, una zona bastante alejada del Cusco, que es un poco olvidada, pero que tiene un yacimiento paleontológico increíble. Este lugar, Espinar, este sitio paleontológico está en una ciudad. O sea, cada vez que una persona hace una excavación para hacer obras civiles, encuentra fósiles, ¿no? Desenterrando, encuentra los fósiles. Es increíble. Y uno de estos animales, un gliptodonte, lo describimos en 2023 con el nombre de Andinogliptodon moyohuancay. Entonces había un gliptodonte peruano que vivió hace 5 millones de años en esta región y que nos ayuda a entender cómo evolucionaron después los gliptodontes más grandes del Pleistoceno. Y luego, por ejemplo, de la Amazonía, ahí sí hay muchos animales interesantes. Está el Ñatusucus pevacensis, un caimán enano, pequeño, que se alimentaba de moluscos, que excavaba los fondos de los pantanos comiendo moluscos y los tragaba enteros seguramente, y luego con los ácidos que son tan fuertes en los estómagos de los cocodrilos, simplemente deshacía las conchas y bueno, se alimentaba de moluscos porque había una riqueza enorme en esa época. También está el pebanista yacuruna. Mi favorito. El pebanista yacuruna, sí, para muchos, ¿no? Este delfín que está emparentado con delfines de la India en la actualidad. ¿Qué hace este delfín hace 13 millones de años o hace 16 millones de años en la Amazonía peruana, estando emparentado con delfines que ahora viven en la India? ¿Por qué no es un pariente del delfín rosado, que sería lo que todo el mundo hubiera esperado? No, encontramos a un animal que estaba emparentado con un animal que vive en la India. Y que vive actualmente, ¿cierto? Existe claro, todavía. Existe hasta la actualidad. No es el platanista. Y por eso le pusimos pebanista, ¿no? Es un juego de palabras entre platanista y pebas, que pebas hace referencia a la formación geológica donde se encuentran estos fósiles. Una de las preguntas que más nos han hecho en el stand de la FIL, porque claro, aquí hay que hacer el paréntesis de que este año nuestro stand en la FIL fue destinado a el libro y además a todo lo que implicaba, todo el trabajo maravilloso, pero una de las preguntas que nos hacían siempre era ¿cómo ponen los nombres a estos fósiles? Bueno, los científicos, los que estudiamos estos restos, podemos decidir cómo poner. En realidad no hay reglas muy severas, muy drásticas, ¿no? Uno puede decidir. Por ejemplo, en mi caso, yo casi siempre trato de utilizar palabras quechuas y adaptarlas al latín y unirlas con otras raíces latinas para formar una palabra que tenga algún sentido y una relación con los animales que estoy describiendo. Entonces, por ejemplo, Andinogliptodon es el gliptodonte andino, ¿no? O Ñatusucus es el cocodrilo ñato. Ñato es una palabra quechua asimilada al español y que significa, se le habla, no sé, como muy cariñosamente a una persona que tiene una nariz pequeña o que casi no tiene nariz. Ñatusucus. O Cutana caimán. Cutana es batán en quechua. Cutana caimán es el caimán que muele, el caimán batán, el caimán moledor, porque también se alimentaba de moluscos. Y así es como hacemos, ¿no? Perucetus colossus. Perucetus es
el cetáceo del Perú, el coloso cetáceo del Perú, ¿no? Entonces, siempre tratando de hacer alusión a alguna característica o a algún lugar donde fue encontrado, ¿no? Hay otros fósiles que se tocan en el libro, ¿cierto? Como por ejemplo el tigre dientes de sable. Sí, claro. El tigre dientes de sable, porque hay muchas personas que no saben que existieron estos icónicos animales en el Perú. Tigres dientes de sable han existido hasta hace 12.000 años y seguramente se han alimentado de algunos de los primeros pobladores humanos, ¿no? Eran animales fantásticos, formidables, ¿no? Con caninos de hasta 15 centímetros de largo, que podían abrir la boca 105 grados, mucho más que cualquier otro felino. Cuando uno le da una pelota a un felino, él no abre más de 45 grados y a veces no la puede morder. Pero los tigres dientes de sable, que tenían estos colmillos tan grandes, podían abrir la boca muchísimo más y tenían una fuerza en el cuello, porque las vértebras del cuello son súper poderosas y las patas delanteras también son súper desarrolladas. No eran grandes corredores, pero eran animales muy fuertes y que cazaban al salto. Y seguramente clavaban los colmillos en algún lugar letal donde no habían huesos, porque también hay restos de tigres dientes de sable con colmillos rotos, ¿no? Porque eran relativamente esbeltos y entonces se rompían fácilmente. Pero sí, tratamos de cubrir todo el registro paleontológico de vertebrados del Perú y haciendo énfasis en aquellos animales que han sido descritos sobre fósiles del Perú y en estas 3 localidades principales, ¿no? Sacaco, Espinar e Iquitos. El libro tiene como subtítulo, como nombre de compañía, archivos. Archivos. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué son tan importantes los archivos para un libro como este? Bueno, el libro tiene esta palabra, ¿no? Archivos. ¿Y por qué la escogí? Porque pienso que los fósiles son documentos antiguos, son archivos, son documentos que han quedado luego de millones de años de que guardan información valiosísima. Son un archivo, así como los archivos de la historia del país que están bien protegidos. Igual, los fósiles son también archivos, son datos, son información, son documentos, son evidencia de situaciones, de especies, de la biodiversidad del pasado, del clima, del ambiente. Y entonces creo que son vitales para poder entender, por ejemplo, cómo se originan los ecosistemas, cómo se origina la biodiversidad, pero también hay información sobre el futuro en el pasado, ¿no? ¿Qué significa esto? En el pasado han sucedido extinciones masivas, han ocurrido impactos de meteoritos contra la Tierra, han habido glaciaciones, periodos de calentamiento global, destrucciones del hábitat por incendios. Han habido eventos catastróficos que han causado daño en la biodiversidad. Y en el futuro probablemente vuelvan a suceder. Entonces, estos eventos que han sucedido en el pasado son modelos que nos pueden ayudar a entender qué puede pasar en el futuro frente a situaciones similares. Así que tenemos una información valiosa que además nos puede ayudar que ayude a que nuestra identidad se manifieste, se esclarezca, ¿no? Porque a veces, a mí en el colegio, por ejemplo, yo no sabía cómo se había originado los Andes, ni la costa, ni la Amazonía, pero cada uno de los pobladores de estas regiones, conociendo sobre este pasado, podrían sentirse más orgullosos y sentirse identificados aún más con su región. ¿Y qué nos has traído hoy para mostrar, Rodolfo? Bueno, he traído un fósil muy lindo, que encontramos en la zona de Sacaco, justamente, en uno de estos... En Arequipa. En Arequipa, en una localidad marina, tiene fósiles marinos, y tiene fósiles de entre 11 millones de años y 1 millón de años de antigüedad, más o menos, ¿no? Pero en la zona de Sacaco hay una zona donde se pueden encontrar estos fósiles que son lobos marinos. Este es un lobo marino fósil, uno de los más antiguos que se conocen en el hemisferio sur, tiene más o menos unos 2 millones de años, lo está estudiando un estudiante mío, justo como parte de sus tesis de maestría. Es muy interesante porque está emparentado con las formas actuales de lobos marinos que viven en la costa peruana. Entonces, tenemos fósiles de animales que ahora existen y podemos ver hasta cuándo en el pasado se remonta su origen. Eso es súper interesante, ¿no?
si este animal estuvo presente hace 2 millones de años en la costa peruana, es probable que la costa peruana ya haya tenido características parecidas a las actuales. ¿Por qué? Porque estos animales, los lobos marinos, son muy buenos para poder saber cómo funcionaban los ecosistemas. Son depredadores tope de los ecosistemas costeros, se alimentan de anchoveta en la actualidad, por ejemplo, y este recurso parece que no tiene muchos millones de años y que aparece justamente cuando aparecen los lobos marinos en la costa peruana. ¿Y cómo son actualmente? Bueno, tengo un cráneo de un lobo marino actual aquí para que puedan apreciarlo, ¿no? Este es el cráneo de un lobo marino actual, de una hembra, de un lobo chusco, que es el Otaria vironia, ¿no? Y este de aquí es un individuo macho de la misma especie probablemente, o una especie ancestral, probablemente sea una especie nueva, pero antigua, del mismo género, ¿no? Otaria. Y eso es súper interesante, ¿no? Según los estudios que está haciendo mi estudiante, Leonardo Hostos, este fósil es cercano a Otaria. Y eso es importantísimo porque no existía registro en el mundo del origen de este género. Ahora lo tenemos en el Perú y esto es parte de la colección de la Universidad Cayetano que está creciendo acá. Estamos haciendo una colección de fósiles de vertebrados del origen del sistema de Humboldt. Qué genial todo lo que nos cuentas. Lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo, pero no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte, ¿qué está haciendo el Estado actualmente para la preservación? Bueno, yo creo que la situación ha mejorado un poco en relación a la preservación, pero sobre todo al avance de la investigación. Hay dinero del Estado para hacer investigación. Es pequeño en relación a otros países de la región, pero es algo, hace unos años no había. Ahora existen becas y fondos para desarrollar proyectos de investigación de 2 años o 3 años en ciencia aplicada, pero también en ciencia básica, que es fundamental para poder desarrollar cualquier tecnología. Entonces, gracias a eso y a la formación de nuevos paleontólogos, que se están formando, por ejemplo, aquí en la universidad, en Cayetano, o en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hacen sus maestrías acá y luego se van al extranjero a hacer doctorados. Ya vamos a hacer dentro de poco un equipo más o menos grande con especialistas en diversos grupos y ellos son los que van a garantizar la protección de este patrimonio. No son las leyes las que van a proteger los fósiles, sino los científicos, los investigadores que colecten estos fósiles, los salven del desierto o de la selva y los lleven a una colección científica en el Perú. Ellos, los que estudien estos fósiles, les den un nombre, digan para qué fueron estos organismos, qué sirven para entender el futuro o el pasado. Ellos son los que van a garantizar la protección de los fósiles. Entonces, mientras más investigadores hayan, mientras más becas que pueda ofrecer el Estado o los privados o las universidades y los museos, se va a proteger de una mejor manera. Y ya para cerrar, si este fin de semana queremos ir a ver fósiles, ¿a dónde podemos ir? Bueno, hay algunas opciones. Dentro de Lima está el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está en la Avenida Arenales, en la cuadra 12. Allí tenemos en exhibición, por ejemplo, al Perucetus colossus, al Pevanista yacuruna, al Leviatán melvillei, un cachalote hiperdepredador que también fue descubierto en Ocucaje. Tenemos información sobre dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Aquí en Lima. Pero si uno quiere ir fuera de Lima y conocer un yacimiento paleontológico, podría ir a Sacaco. Hemos remodelado en 2019 un museo de sitio en Sacaco, en el norte de Arequipa, donde uno puede caminar entre las ballenas fosilizadas, ver los conchales de hace millones de años y visitar el museo de sitio de Sacaco, que tiene información de los vertebrados más importantes como el perezoso acuático, etc. Muchas gracias, Rodolfo. Ha sido un placer poder conversar nuevamente contigo. Qué bueno, Lisbeth. Yo he estado encantado también y espero que muchos jóvenes vean este programa y se animen a ser paleontólogos. Gracias. Bien, amigos, ha sido todo por hoy. Espero que se hayan entusiasmado con la paleontología y que compren el libro. Realmente es un viaje al pasado, pero sobre todo para conocer parte de nuestra historia. Y ya saben, lean mucho, lean poco, pero lean.